cuando alguien me escribe en el chat o levantan la mano, entonces pueden encender su micrófono y hablarme directamente. Bueno, yo les planteé aquí 5 objetivos que pretendemos en el bloque de urinario. El primero, pues, es explicar el procedimiento correcto de la toma de muestra por sondaje urinario y cistocentesis. Eso quiere decir que solo 2 métodos les voy a hablar yo, que son 2 métodos que se trabajan clínicamente, que es el sondaje urinario y la cistocentesis, ya que los otros 2 métodos que existen, pues, son los métodos que se pueden realizar en casa, que es recoger la muestra directamente al piso o al aire cuando la mascota está orinando como tal. El siguiente sería realizar un análisis macroscópico utilizando tiras reactivas, interpretando sus parámetros básicos. Yo no sé si ustedes ya se han familiarizado con las tiras reactivas que se utilizan para trabajar las muestras de orina, pero creo que la mayoría sí, porque me comentaban sus compañeros que pasaron anteriormente que sí lo habían trabajado en Bioki. Entonces son las mismas tiras que se trabajaron en Bioki y los resultados y las lecturas siempre son iguales. El otro es operar y calibrar adecuadamente un refractómetro para medir la densidad urinaria. Muchos me habían comentado que no habían tenido la posibilidad de utilizar un refractómetro, pero ahorita en este caso, en nuestro bloque, pues sí lo vamos a utilizar. Vamos a tomar la muestra, la densidad de dos diferentes formas. Uno va a ser con el refractómetro y otro con un densímetro digital. Las tiras reactivas también nos tiran un reactivo para darnos la lectura de la densidad, pero siento que no es tan correcto la lectura de la densidad con la tira reactiva. Entonces es muy importante que podamos complementarlo nosotros con este instrumental, que ya sea con un refractómetro o con el densímetro digital. El cuarto, pues vamos a preparar y observar y poder interpretar. Permítame, solo voy a admitir a alguien más. Poder interpretar e identificar elementos celulares, cristales y estructuras relevantes, o sea que quiere decir que con nuestra muestra de orina nosotros vamos a centrifugar nuestra muestra, vamos a obtener un sedimento. En todos los casos no es que sea obligatorio que se forme un sedimento urinario. Hubieron compañeros de ustedes que no se les formó, pero eso no quiere decir que la muestra haya estado mala, sino quiere decir que nuestro paciente está bien porque nos está formando un sedimento como tal. Y el último es llenar de manera correcta y ordenada y pertinente la ficha de solicitud, la que se está manejando en la actualidad en el hospital de la facultad. Entonces, para iniciar, les voy a hablar sobre el primer método, que es el sondaje urinario. Para realizar un sondaje urinario, pues es una práctica bastante sencilla. La verdad que sí requiere un poco de habilidad, pero es la más práctica de poder realizar. En este caso, pues solo utilizamos ya sea una sonda uretral o una sonda alimentaria, y esta técnica nos sirve más que todo para obtener nosotros una muestra, y es el método de elección cuando se tienen obstrucciones urinarias. El sondaje urinario puede ser temporal o puede ser a un plazo fijo, esto dependiendo para qué lo vayamos a necesitar nosotros. Si queremos obtener solo una muestra, pues es temporal, se saca la muestra y ya estuvo, pero cuando hay casos de obstrucciones uretrales, pues sí, en este caso sí se tiene que fijar la sonda uretral como tal, y se fija directamente al prepucio. También, lastimosamente, pues en la práctica también no podemos hacer esto porque, pues, como ustedes ya saben, las restricciones que se tienen ahorita con el departamento de bioética, pues no lo podemos realizar como pacientes como tal. Se había pensado también en utilizar un maniquí para poder realizarlo, pero imagínense, el maniquí costaba más de $8,000, entonces la facultad no quiso dar el dinero para comprar el maniquí. Pero les preparé un video que está bastante completo, entonces para que pongamos atención y podamos ver cómo se hace. También les puse el equipo básico, los materiales básicos que nosotros necesitamos para realizar un sondaje urinario. Y en este caso, pues está la sonda urinaria, se puede encontrar con el nombre de sonda uretral o sonda alimentaria, pues cumplen la misma función. Vamos a utilizar guantes estériles siempre porque hay una técnica que se utiliza para poder exponer el pene del prepucio. Entonces, cuando nosotros tocamos mucosas en los pacientes, pues tratamos de ser lo más gentil posible, no contaminar también como tal nosotros. En este caso, pues vamos a utilizar un lubricante estéril, de preferencia que sea hidrosoluble, que no sea a base de aceite, porque cuando ya empecemos a hablar de los parámetros que nosotros vamos a evaluar, a veces utilizar
lubricantes que están a base de aceite, pues nos pueden alterar ciertos parámetros en la muestra de orina. Entonces, lo ideal es de que sea un aceite que sea hidrosoluble. Vamos a utilizar gasas estériles, un antiséptico, en este caso, pues va a ser clorexidina al 2%. Y les puse aquí lo de la fijación, que puede ser hilos de sutura, pero esto es opcional, es dependiendo de lo que vayamos a realizar. Aquí les traté de resumir el procedimiento lo más que pude. Entonces, como primer punto está la preparación. No todos hacen el recorte del pelo del prepucio, pero hay personas que sí lo hacen, se puede hacer, eso no nos va a afectar como tal, pero sí tenemos que nosotros hacer una sepsis completa, ¿verdad? O sea, tenemos que desinfectar el área, más que todo del prepucio. El segundo paso pues sería colocarnos nosotros los guantes estériles y preparar la zona con un lubricante estéril. Hay una técnica que ahorita precisamente no se las puedo enseñar, pero mañana que estemos en la práctica, si me pueden recordar cómo hacerlo, pues yo se los voy a enseñar de cómo se puede lubricar toda la sonda sin estarla manipulando tanto. La tercera, pues es la técnica de sacar el pene del prepucio. El pene siempre tiene que estar fuera del prepucio cuando nosotros vamos a sondar y cuando vamos a recolectar nuestra muestra. Igual cuando se vaya a retirar la sonda, también tiene que estar fuera el pene. O sea, es algo que nosotros vamos a mantener fijo. Cuando nosotros vayamos a introducir la sonda, pues la sonda se introduce suavemente, no hay ninguna otra contraparte que nos impida que no pueda entrar la sonda. Si está bien lubricada, pues va a entrar. Si no está entrando, nosotros no tenemos que forzar la introducción de la sonda como tal, porque podemos causar una hiperplasia del tracto urinario. También podemos causar de estar manipulando tanto la uretra, una de que nuestro paciente vaya a orinar por la sobreestimulación que nosotros lo vayamos a hacer, o dos, también que podemos alterar parámetros porque podemos ocasionar un pequeño sangrado. Cuando nosotros ¿cómo saber nosotros que la sonda ya está en la vejiga? Pues la orina pues empieza a caer por pura gravedad. En el video se van a dar cuenta que no es necesario introducir toda la longitud de la sonda como tal, sino se hablan de introducir 3/4 partes de la sonda. Muchas veces empieza a salir solo por pura gravedad, o incluso si la vejiga no está tan llena, podemos acoplar nosotros una jeringa ya sin la aguja como tal, y hacemos una pequeña aspiración porque la parte que va a quedar afuera de la sonda pues tiene un punto de unión a una jeringa, entonces nosotros podemos hacer esa unión y podemos realizar una aspiración como tal. Algo que es muy importante en las dos técnicas que vamos a hablar hoy es de que las dos técnicas sí o sí ustedes tienen que palpar su vejiga antes de hacerlo, porque si palpamos y la vejiga no se siente o la vejiga está vacía, por gusto vamos a hacer el sondaje o la cistocentesis. Entonces, siempre nos tenemos que asegurar previo a realizar estos procedimientos de que la vejiga esté llena. Tal vez no llena, pero sí que tenga por lo menos más de la mitad de la capacidad de la vejiga. Y pues si se va a dejar colocado, pues se hace la fijación de la sonda como tal. La sonda no se tiene que perforar. En el video van a ver cómo se hace la fijación, van a ver cómo es la fijación del amarre de la sonda al prepucio del paciente. Entonces, les voy a compartir el video. Entonces ahí miran cómo es la técnica, el pene siempre tiene que estar afuera, cómo empiezan a introducir la sonda por el orificio uretral, no se está forzando nada, está entrando libremente y miren, por pura gravedad ahí ya empezó a caer la orina. Entonces sí es vital y muy importante que uno pueda palpar la vejiga antes de realizar estos procedimientos, porque sí o sí se tienen que hacer para evitar el estrés en nuestros pacientes. Entonces los voy a adelantar. Aquí sí van a fijar la sonda, entonces lo que están administrando pues es un anestésico local porque lo que quieren es solo insensibilizar el área donde van a perforar con una aguja. Entonces, normalmente en animales de compañía se utiliza lidocaína o bupivacaína, lo que se tenga a la mano, se hace la aplicación y ahí ya empiezan a hacer la perforación con la aguja.
Siempre se espera de 5 minutos aproximadamente para que el anestésico local pueda hacer efecto. Y como se los dije, con la sutura solo se perfora el prepucio, no se perfora el pene. Y el amarre se hace del prepucio hacia la sonda y es un amarre como tal, o sea, no es que nosotros tengamos que introducir la aguja en la sonda como tal, o sea, no la tenemos que perforar porque si la perforamos, pues la orina se nos va a empezar a salir por ahí y eso es lo que nosotros no queremos. Esto normalmente siempre se va a hacer en obstrucciones urinarias cuando queremos nosotros alivianar un poco el estrés que tiene el paciente o evacuar un poco de la orina que tenga el paciente en la vejiga, ¿verdad? Y como tal, pues ese sería el video y ya pasamos a hablar sobre la segunda técnica. La verdad que no quiero también como que profundizarles tanto de tanta información y cómo se va a hacer, o sea, el análisis completo de todo, porque quiera que no, ustedes no se han familiarizado con la fisiología del sistema urinario, pero lo que sí pretendo es de que ustedes tengan los aspectos generales para poder realizar el examen eh, de las muestras de orina, también qué técnicas pueden ver. Entonces sí tratamos de resumir todo esto para que también no sea una información tediosa y que ustedes la práctica a la primera la puedan entender. Entonces, la cistocentesis, pues este sí es un procedimiento un poquito más complicado, sí se requiere de habilidad también y de reconocimiento anatómico, porque no es solo de venir y decir, ah, bueno, vamos a puncionar y vamos a sacar una muestra de orina de mi paciente, porque no, no es tan así. Este, Aquí, pues nosotros la ventaja que tenemos es de que vamos a obtener la muestra directamente de la vejiga como tal. Eso quiere decir que vamos a utilizar una jeringa que venga acoplada con su aguja como tal. Como se los dije, siempre tenemos que palpar nosotros la vejiga, tenemos que sentir la vejiga. Se habla de cómo puede ser la palpación de una vejiga, entonces, de la vejiga urinaria, entonces no sé si ustedes eh, han sentido o tienen esa sensación de cuando ustedes van a llenar un globo y lo llenan de agua, pues esa sensación de tocar ese globo con agua, pues es la misma sensación que se siente al palpar la vejiga. Entonces, cuando ustedes ya están seguros de que la vejiga sí tiene orina, de que sí se puede sacar nuestra muestra, pues ya se realiza esta técnica. Esta técnica siempre va a ser la de elección cuando nosotros queramos hacer un urocultivo. ¿Por qué? Porque va a ser una muestra que venga 100% estéril, porque si se van a dar cuenta ustedes, es una técnica que no va a requerir mucha manipulación de parte de nosotros, o sea que nosotros no podemos contaminar la muestra porque todo el instrumental que nosotros vamos a utilizar es 100% estéril. Entonces, nosotros la podemos contaminar, sí, pero va a ser intencionalmente, pero si se realizan todos los pasos adecuados, pues no la vamos a contaminar y vamos a tener una muestra 100% estéril para realizar nuestro urocultivo. Además de eso, también pues nos sirve para realizar las pruebas confirmatorias si nosotros tuviéramos una infección en todo el tracto urinario y también por si nosotros quisiéramos obtener un sedimento libre de contaminantes, pues también la cistocentesis es el procedimiento de elección. Aquí les desglosé los materiales y el equipo básico que se necesita para realizar una cistocentesis. Entonces les puse lo de las agujas estériles, obviamente, como la muestra va a ser estéril, todo lo que nosotros vayamos a utilizar tiene que ser estéril. El calibre y la longitud de la aguja va a depender del tamaño de mi paciente. Regularmente se utilizan del calibre de 20 a 25 y longitudes de 1 pulgada, 1,5 pulgadas, pero siempre va a depender de la raza o la especie que vayamos a trabajar nosotros. Hablando de animales de compañía, pues perros o gatos, porque no es lo mismo, no vamos a utilizar el mismo calibre o una longitud de aguja en un chihuahua en comparación de un pastor alemán, un gran danés, que son perros de raza grande, ¿no? Las jeringas, pues aquí una de las limitantes que nosotros tenemos es de que nosotros no vamos a vaciar la vejiga completa, caso contrario con el sondaje urinario que nosotros sí podemos hacer la evacuación completa de la orina de la vejiga, pues en este caso no, porque aquí solo vamos a obtener pequeñas muestras para nosotros realizar urocultivos. Entonces se recomienda el uso de jeringas de 5 a 10 ml y se recomiendan de esta capacidad porque son jeringas que todavía podemos manipular nosotros solo con una mano. Entonces tenemos que ser hábiles nosotros con una mano para poder realizar la aspiración y sacar la muestra como tal.
Aquí para la desinfección del área de punción, aquí sí les pongo la utilización de alcohol al 70%. En el sondaje urinario, como se los mencioné, pues solo se utilizó clorexidina al 2% porque clorexidina no es irritante a mucosas. En cambio, si nosotros, imagínense, tuviéramos que desinfectar el glande o el prepucio del pene con alcohol, pues eso sí es irritante para el paciente. Pero en este caso, como nosotros vamos a hacer una desinfección de la parte externa de mi animal, sí tenemos que utilizar un desinfectante fuerte y el primero y el de elección siempre va a ser el alcohol. Tenemos que tener siempre a la mano contenedores estériles, o sea, un contenedor que sea 100% estéril para poder nosotros ahí depositar nuestra muestra. Uno de los equipos que es opcional, o sea, no es que sea una regla de que sí o sí se tenga que tener para realizar la cistocentesis, es el ecógrafo, porque muchas personas sí prefieren hacer la punción ecoguiada. Entonces, se los pongo opcional porque hay muchas personas que con la práctica que tienen, pues lo pueden hacer sin ecógrafo, pero el ecógrafo facilita mucho la punción y la localización de la vejiga para obtener nosotros la muestra de orina. Aquí el procedimiento sí está un poquito más largo. Traté de resumírselo lo más que pude y que no se viera tan grande la presentación, pero no puedo resumir más de lo que pude resumirles. Entonces, la preparación del paciente es cómo nosotros vamos a posicionar nuestro paciente. Para realizar la cistocentesis se recomiendan dos posiciones de nuestro paciente. Lo podemos posicionar en estación cuadrúpeda, o sea, quiere decir que esté parado, o sea, sobre sus cuatro patas, o también lo podemos poner lateral. En el video que les voy a compartir, pues ellos lo pusieron de cúbito dorsal. También se puede, pero el problema de ponerlos en esas posiciones es de que nosotros incrementamos la posibilidad de poder perforar otros órganos, o lo que más podemos perforar nosotros son las asas intestinales. Entonces, con estas dos posiciones, pues nosotros reducimos el riesgo de poder puncionar asas intestinales. El lavado y la asepsia del campo, pues como se los dije, vamos a desinfectar el área con alcohol al 70%, lo podemos hacer con una mezcla de clorexina como tal, y tenemos que tener bien presente cómo son las formas correctas de nosotros poder desinfectar áreas de mi paciente. Hay dos formas en las que nosotros podemos desinfectar, siempre utilizando gasa o algodón. Podemos hacer nosotros movimientos de arriba para abajo. Siempre el movimiento tiene que ser uniforme de arriba para abajo, no arriba para abajo y de abajo para arriba, porque estaríamos desinfectando, pero estaríamos volviendo a contaminar. Entonces el movimiento tiene que ser unidireccional, de arriba para abajo, o también puede ser circular. Se empieza a hacer círculos de adentro hacia afuera para nosotros poder desinfectar de una manera adecuada. Como se los dije, la palpación y la localización de la vejiga, esto es vital. Nosotros sí o sí tenemos que sentir la vejiga para realizar ya sea de estos dos métodos para obtener la orina como tal. Y aquí dice que nosotros para poder identificar o poder palpar la vejiga, pues va a estar en la región caudal del abdomen. Y como se los dije, a la palpación o la sensación de sentir la vejiga es como que ustedes estuvieran tocando un globo que tenga agua. O sea, así se siente la vejiga como tal. Si la vejiga no es palpable, sí no se recomienda realizar esta técnica porque una no obtendríamos muestra y si está vacía, pues solo estaríamos causándole estrés a nuestro paciente. Luego tenemos la preparación de la jeringa y aguja, como se los dije, esto va a depender del tamaño de nuestro paciente y el punto donde nosotros vamos a puncionar va a ser en la región caudal ventral del abdomen. Generalmente va a ser entre el ombligo y la sínfisis púbica, entre su línea media. Otra de las cosas que tenemos que tener cuidado es el ángulo de punción. Cuando nosotros vamos a obtener una muestra por cistocentesis, la punción tiene que ser perpendicular, o sea, tiene que ser en un ángulo recto. Nosotros no podemos hacer ningún ángulo de inclinación porque aumentamos el riesgo de puncionar las asas intestinales. Pero el ángulo depende siempre de la posición que nosotros lo tengamos. Entonces, el ángulo perpendicular va a ser en la posición que yo les hablé de lateral o en su estación cuadrúpeda. En el video
como lo pusieron en decúbito dorsal, ellos sí hicieron una inclinación de 45 grados, se habla en el video, pero lo más recomendable pues es realizarlo en estas posiciones y no tener un ángulo para hacer la punción como tal. Luego con la punción o la aspiración, cuando nosotros ya estamos seguros que hemos pasado la pared vesical de la vejiga, podemos hacer la aspiración como tal. Entonces, para que ustedes se den la idea de cómo es una sensación, de cómo saber que nosotros ya estamos funcionando la vejiga, no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces en enfermería ponen a las personas a puncionar un globo. Entonces, prácticamente esa misma sensación de poder puncionar el globo es la misma sensación que se siente cuando pasan la pared vesical de la vejiga. Si ustedes quieren practicarlo en su casa, lo pueden practicar, pueden agarrar un globo, lo pueden inflar, no lo inflen tanto porque solo con el simple hecho de medio que se toca con la aguja se va a explotar, pero trátenlo de inflar como a la mitad de su capacidad y en la parte de abajo hay un circulito que es grueso, que es la parte que es el fondo del globo, esa parte es un poquito más gruesa. Entonces ahí pueden practicar ustedes para hacer la punción de ese lado. Con eso reducen el menos riesgo de que se pueda explotar el globo, pero por lo menos para que vayan entrenando su mano y ustedes tengan esa memoria muscular de cómo nosotros poder puncionar la vejiga como tal. Siempre se debe tratar de ser gentil con el paciente, no, eso no quiere decir de que voy a estar metiendo y sacando la jeringa con la aguja, no, o sea, si ya introduje una vez, pues ahí me tengo que buscar yo la vejiga y tampoco pretendemos de estar puncionando casi todo lo que tenga mi paciente. En este caso, pues cuando nosotros ya hemos sacado la muestra como tal, pues también el poder sacar de la aguja de mi paciente también lo tenemos que hacer gentilmente. Como se los dije, no vamos a trabajar volúmenes grandes por cistocentesis, entonces lo ideal es de muestras de 5 o 10 ml y el frasco pues tiene que ser acorde a ese volumen como tal. Cuando nosotros traspasamos la muestra de la jeringa a nuestro recipiente, es muy importante qué información nosotros vayamos a poner en el recipiente como tal. Uno, que sí o sí tiene que ir siempre es el nombre del paciente, la fecha en que nosotros sacamos la muestra de orina, la hora es importante porque siempre es preferible que las muestras de orina sean de la primera orina del día, o sea, que sean las horas frescas en la mañana y el método en que nosotros obtuvimos la muestra. Esto es importante porque así ya los encargados del laboratorio saben qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer. Porque si ustedes solicitan un urocultivo y la muestra que sacaron fue por sondaje, fue recogida del piso, pues ya me van a afectar los resultados porque sí va a haber crecimiento de colonias bacterianas, pero no van a ser propias de mi paciente, sino van a ser propias del método que nosotros utilizamos. Entonces, sí tenemos que especificar la hora porque también muestras muy viejas me van a alterar mis parámetros. Entonces, regularmente se prefiere que una muestra a analizar no tenga más de 24 horas de haber sido recolectada. Entonces, les voy a pasar el pequeño video que preparé.
Entonces ese es el video que había preparado para ustedes. Como pueden ver, cuando se tiene habilidad, pues el sacar una muestra de sangre por citocentesis, pues es bien hábil. Se dieron cuenta que en menos de un minuto ya habían sacado la muestra. Entonces, sí es bastante práctica cuando se tiene habilidad. Pues aquí les preparé yo un cuadro comparativo sobre el uso de estas dos prácticas clínicas, que es el sondaje urinario y la cistocentesis. Se los traté de resumir. Las ventajas con el sondaje urinario, pues nosotros podemos medir el volumen total que puede tener la vejiga, porque sí podemos evacuar toda la orina con el uso de la sonda uretral. Es ideal para las obstrucciones y vaciados de la vejiga. Podemos obtener múltiples muestras, no nos vamos a limitar a obtener una sola muestra. Ya las desventajas, pues podemos nosotros contaminar la muestra como tal. También podemos causar un trauma uretral, requiere habilidad. Es una muestra que no va a ser ideal para cultivos porque, como bien se los dije, es una muestra que va a venir levemente contaminada por la manipulación que nosotros hacemos con la sonda uretral. Y la otra desventaja de las limitaciones que tenemos, pues podemos causar una hiperplasia prostática. En el caso de la cistocentesis, pues como se los mencioné, vamos a obtener muestras 100% estériles. Van a ser muestras urinarias que sean ideales para cultivos. Una de las desventajas es de que podemos ocasionar pequeños sangrados. Como se los dije, podemos perforar asas intestinales, entonces ya la muestra de sangre que nosotros vayamos a retirar, pues puede venir con un poco de sangre. Es rápido y económico, no se necesita tanto equipo como tal. ¿Cuánto puede costar una jeringa? Solo utilizamos una jeringa para obtener la muestra. Las desventajas, pues podemos hacer funciones intestinales accidentales. La otra de las limitaciones que tenemos con estas pruebas, con este procedimiento, es de que si la vejiga no está llena o no está más de la mitad de su capacidad, pues no podemos obtener una muestra como tal. No la vamos a utilizar en animales que sean inquietos o que sean obesos, y tampoco se debe realizar cuando haya presencia de masas prostáticas o haya cirugías recientes. Bueno, entonces ahorita ya hablando un poco más del análisis, del urianálisis, es muy importante mencionarles que hay tres aspectos fundamentales que se deben de realizar en un urianálisis. Uno es medir el pH, otro es determinar la densidad y el tercero es determinar la presencia de proteínas. Luego los demás parámetros que nosotros vayamos a evaluar van a ser parámetros complementarios a mi urianálisis. Eso quiere decir no quiere decir de que solo estos tres voy a tomar y los demás no importan. Siempre importan porque nos van a dar información complementaria de cómo puede estar el sistema urinario de mi paciente, cómo puede estar el estado de hidratación incluso de mi paciente. Entonces, la primer parte que contempla un urianálisis es mi análisis macroscópico. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a ser un examen más que todo visual y sensorial que nosotros podemos hacer en nuestra muestra de orina. No vamos a utilizar de equipo tan sofisticado para hacerlo, sino simplemente solo con ver, con poder observar mi muestra, con poder olerla, ya me puedo yo dar ciertas pautas de cómo puede estar mi paciente. No quiere decir que con esto ya llegue yo a un diagnóstico confirmativo, pero sí me puedo dar ciertas pautas y poderme encaminar a mi diagnóstico como tal. Entonces, aquí les desglosé lo importante o los aspectos importantes que nosotros debemos de evaluar en un análisis macroscópico, y va a ser la evaluación del volumen de orina, el color, el olor, la apariencia y la densidad. Cuando nosotros queremos medir el volumen de la orina o medir la capacidad de filtración que puede tener todo mi sistema urinario, pues como se los dije, vamos a utilizar un sondaje urinario. Entonces, aquí la importancia del volumen, que nosotros sí podemos poder medir cómo puede estar el estado de hidratación de mi paciente y el equilibrio hídrico del organismo. Aquí les puse yo diferentes alteraciones que me pueden afectar el volumen como tal, que está la poliuria, que mi paciente está orinando mucho, oligurias de que mi paciente orina muy poco y anuриas de que mi paciente no está orinando. Entonces, estos tres aspectos pueden alterar mis parámetros del volumen que yo voy a evaluar en mi paciente como tal.
Luego el color. El color es algo que sí o sí tenemos que nosotros determinar. Yo aquí les puse una escala de diferentes coloraciones que nosotros podemos encontrar en la orina y lo ideal es de que la orina de mi paciente sano tiene que ser un color amarillo o ámbar. La intensidad del color principalmente va a depender por la concentración de solutos que tenga. Esto quiere decir que una orina muy pálida me va a indicar de que mi paciente está sobrehidratado, de que no hay tantos solutos en la orina. Pero otro de los aspectos que yo también tengo que saber, y es por eso que se tiene que determinar, es la hora de que recolectaron la orina. Porque si recolectaron la orina en la tarde o en la noche, pues posiblemente no esté tan concentrada mi orina como tal. Es por eso que se prefiere las orinas de la mañana porque mi paciente tuvo toda la noche para poder concentrar su orina. Entonces, y una orina que su color es muy fuerte, es un amarillo muy fuerte, quiere decir que es una orina muy concentrada. Ya me puedo dar una idea de que mi paciente puede tener cierto grado de deshidratación, pero lo voy a complementar con los demás parámetros que yo voy a medir. Entonces, aquí en la imagen de abajo les puse coloraciones que están más completas. El primer color, pues es un color transparente, un color blanco, pues aquí, por si ustedes lo quieren llamar así, no está tan concentrado. El segundo color es un color pajizo, se le llama, que es una coloración entre transparente y amarillo. Luego tenemos ya el amarillo pálido. Mi cuarto color es el color que nosotros buscamos, un color amarillo ámbar. Y luego ya vienen las otras alteraciones de las coloraciones, que un color fuerte, un color muy amarillo, pues ya es una orina que está muy concentrada. Y luego tenemos las otras coloraciones que están ligadas más a diferentes procesos. Si nosotros obtenemos una muestra que mi orina es de color verde, puedo pensar de que mi paciente está siendo tratado con ciertos medicamentos. Cuando ustedes pasen a Pharma el próximo año, ¿sí? Cuando lleven la Pharma 2, se van a dar cuenta que casi todos los antibióticos que se utilizan, pues su eliminación es vía urinaria. Entonces, cuando se metaboliza y tengo mis metabolitos y todo lo que yo vaya a excretar, lo que mi organismo no necesita, va a salir por la orina. Entonces, uno de los efectos secundarios que pueden tener ciertos antibióticos es alterarme la coloración de mi orina. Entonces me pueden provocar una orina de color verde o un amarillo muy intenso, ¿verdad? Cuando se obtiene una muestra que es de color rojizo, ya puedo pensar de que la muestra de orina viene con eritrocitos completos como tal, o sea, es una hemoglobinuria porque tengo presencia de eritrocitos en mi orina. Pero si mi orina es de color café o marrón, eso quiere decir de que hubo destrucción del eritrocito como tal y se liberó la hemoglobina. Y la hemoglobina fue la que se mezcló con la orina, entonces da ese color marrón o café oscuro porque hay hemoglobina libre en la orina como tal. Entonces aquí les desglosé yo prácticamente lo que les acabo de decir. La presentación se las voy a compartir ya ahorita que ustedes son los últimos grupos para que les pueda servir esta información. Luego, otro de los parámetros que se tiene que evaluar es el olor y la apariencia. Pues la literatura nos dice que el olor normal de la orina es ligeramente aromática. Muchos discrepan con esto porque no es que sea un olor agradable la orina como tal, pero sí se puede diferenciar de un olor fétido. Entonces, aquí les puse alteraciones clínicas que pueden haber en el olor de la orina y cuando se dice que el olor es muy intenso o un olor amoniacal, es de que mi muestra está muy vieja. Como se los dije, la muestra no tiene que pasar más de 24 horas de conservada porque ya empiezan a cambiar sus parámetros y uno de los que cambia, pero al instante es el olor. También puedo ir pensando de que puede ser una infección urinaria, pero solo de aquellas bacterias que sean ureasa positivas. Cuando hablamos de un olor dulce, esto sí se puede percibir que el olor dulce o un olor afrutado que está asociado a cetonuria o especialmente en pacientes que sean diabéticos. Y el olor fétido sí me sugiere definitivamente a una infección urinaria. Cuando hablamos de evaluar el aspecto de mi orina, este sí es un aspecto visual como tal y es ver qué tan clara o qué tan turbia puede ser mi orina.
En la imagen les compartí yo una orina que sí es un poco turbia y esto lo podemos diferenciar por la presencia de burbujas como tal. Entonces, ¿qué me puede alterar el aspecto de mi orina? ¿Qué puede hacer que mi orina pueda ser más turbia? Pues prácticamente me lo puede hacer la presencia de células. Como se los dije, pueden ser eritrocitos, leucocitos o células epiteliales, por presencia de bacterias, cristales, moco o material inflamatorio. Aquí es donde les hablaba yo más que todo del uso de lubricante que sea hidrosoluble y no sea a base de aceite, porque si nosotros hacemos esta evaluación, pues si nosotros utilizamos un lubricante a base de aceite en mi sondaje, pues me puede cambiar un poco el aspecto de mi orina. Entonces, siempre tratamos de obtener lo mejor que nosotros podamos para poder nosotros hacer un análisis correcto, ¿verdad? Entonces, hablando de la densidad, pues la densidad nosotros la vamos a tomar, como bien se los dije, con un refractómetro y con el densímetro digital. Entonces, aquí más que todo les comparto la densidad de diferentes especies, les comparto el rango y el valor óptimo, para que ustedes se den cuenta que los rangos sí varían en las diferentes especies y la que nosotros trabajamos normalmente, porque casi todos llevan muestras de orina de perro. Mi rango óptimo va de 1.015 a 1.045 y el valor óptimo pues es de 1.025. Esto no pretendo yo que se lo sepan de memoria, o sea, los rangos ni el valor óptimo, pero que sea que sí lo tengan presente, ¿verdad? Luego viene la segunda parte del urianálisis, que es el análisis microscópico. Aquí, pues nosotros este análisis lo hacemos en base al sedimento urinario que nosotros vayamos a sacar o el sondaje o el sedimento que se vaya a formar como tal. Este, este análisis lo terminamos de complementar también con las tiras reactivas porque también me tiran lecturas de los parámetros que nosotros podemos evaluar. Entonces, cuando nosotros hacemos una correcta interpretación, ya relacionando mi análisis macroscópico con mi microscópico, pues ya nos podemos ir dar ya no una pauta, sino ya podemos llegar a un diagnóstico confirmatorio. Esto es muy importante que ustedes sí lo sepan porque les va a servir mucho ya en la fisio 2, ya cuando ustedes vean todo el sistema renal, cómo funciona, cómo son sus tasas de filtración, absorción, cómo se da todo el viraje de la orina, cómo se elimina y todo. Va a ser información muy importante para ustedes y poder así trabajar los casos clínicos. Entonces, mi análisis microscópico va a estar basado en la presencia de eritrocitos, leucocitos, proteínas, glucosa, nitritos, bilirrubina y urobilinógeno. Cuando hablamos de la presencia de eritrocitos, nosotros no debemos de observar eritrocitos en la orina como tal. Nosotros, si vamos a tener un paciente sano, pues tiene que ser un paciente que no tenga todas estas estructuras o que haya formado todo esto, ¿verdad? También no tiene que haber presencia de proteínas. Las tiras reactivas sí traen una lectura para determinar si hay presencia de proteínas, pero para nosotros poder definir si en sí hay presencia de proteínas, hay diferentes métodos para hacerlo. Se va a trabajar, no ahorita en esta práctica, pero en la fisio 2 con una prueba de Henle que se llama el anillo de Henle, que es prácticamente reaccionar orina con ácido nítrico y si se forma un anillo blanquecino es porque hay presencia de proteínas. Esto quiere decir que esta prueba pues es una prueba cualitativa nada más, pero hay una prueba que es la prueba de Exton, que esta sí es una prueba cualitativa porque sí me puede determinar qué tantas proteínas hay en mi muestra de orina. En el caso de la glucosa, también mis resultados siempre tienen que ser negativos porque si hay un exceso de glucosa en sangre, pues se supera el umbral permitido manejarlo en sangre y empieza a buscar otras vías de salida. Y la vía principal de salida que va a buscar va a ser en la orina. Entonces, si se encuentran altas concentraciones de glucosa en orina, pues ya nos podemos dar una idea de que mi paciente está pasando por un cuadro de hiperglucemia. Igual con la presencia de los cuerpos cetónicos.
y la reacción siempre tiene que ser negativa, y si me da positiva, pues ya podemos pensar que mi paciente está pasando por un cuadro de cetoacidosis, o también de que lo podemos relacionar que si mi resultado es positivo, es porque mi paciente está pasando por un cuadro de inanición, que es un cuadro alto, de un alto grado de desnutrición, anorexia es de que tal vez no haya comido tanto como tal, o también de que tenga una dieta rica en grasas como tal. Entonces, esta es las tiras reactivas que nosotros vamos a manejar, las que vamos a trabajar mañana. Entonces, aquí pueden ver todos los cuadros reactivos que tiene mi tira. Entonces, mi tira viene en unos frasquitos, los frasquitos traen las diferentes tonalidades de coloración que me dan un resultado positivo. Si mi coloración queda tal y como está, es un dato negativo. O si incluso a veces reacciona a un color que no vaya a estar aquí dentro del frasco de lectura, también se puede tomar como, este, este, como un dato negativo. Aquí abajo, en las tiras que les voy a compartir yo mañana, vienen tiempos para hacer la lectura. En el caso de los leucocitos, para que nosotros podamos realizar la lectura, se tarda 120 segundos en poder reaccionar. Entonces, es muy importante que ustedes se den cuenta en cuánto tiempo va reaccionando cada reactivo para que ustedes puedan realizar la lectura. ¿Por qué? Porque la glucosa reacciona a los 30 segundos, si no estoy mal, pero si nosotros realizamos la lectura hasta que reaccione, o sea, hasta los 120 segundos, o sea, a los 2 minutos después, puede cambiar la tonalidad de mi color. Entonces, ahí me puede alterar la lectura de mi tira. Entonces, es importante de que ustedes lo vayan haciendo conforme vayan reaccionando. Entonces, la tira que se les va a compartir me tira la lectura para leucocitos, nitritos, urobilinógeno, proteínas, pH, sangre, densidad, cetonas, bilirrubina y glucosa. En la presentación, la imagen que les estoy presentando son tiras reactivas que se utilizan en humanos porque es la que nosotros utilizamos en veterinaria. A ciencia cierta, no estoy tan seguro si ya hay tiras reactivas que sean destinadas para realizar un urianálisis en animales. Sé que se utilizan las de humanos, pero no sé si ahorita actualmente trabajen que sean precisamente solo para animales. Entonces, pues el fundamento siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Y aquí les comparto imágenes ya de una evaluación de lo que se puede observar al microscopio con el sedimento urinario. A sus otros compañeros yo les decía que no es que sea normal que se vaya a formar sedimento, porque el sedimento es la presencia de estructuras como tal. Entonces, si mi paciente no forma sedimento, es un paciente que está sano, o sea, su muestra de orina está bien. Pero si se forma sedimento, pues esto es lo que nosotros podemos observar al microscopio. Podemos encontrar leucocitos. No vamos a definir qué tipo de leucocito es, pero sí se puede diferenciar la presencia de leucocitos como tal. Los eritrocitos también los podemos observar en el microscopio. Eh, Muchas personas me decían que por qué el eritrocito no se miraba de color rojo. Es algo que tienen que tener ustedes en cuenta, es de que nosotros no vamos a hacer tinciones en la muestra como tal. Entonces es por eso que no vamos a poder determinar qué tipo de leucocito es, ni el eritrocito va a tomar una coloración. Y también aquí están los diferentes cristales que nosotros podemos observar en una muestra de orina. Con con sus compañeros hemos llegado a observar cristales de estruvita, que es el triple fosfato que miran acá. También hemos observado de oxalato de calcio, y con un grupo sí podemos observar cristales de bilirrubina. La bilirrubina en cierto punto puede llegar a ser normal. ¿Por qué? Porque una orina que está muy concentrada, o sea, una orina con un amarillo muy intenso, es porque hay presencia de bilirrubina. Pero la presencia de bilirrubina en esos aspectos que no vayan a exceder mi umbral máximo es hasta cierto punto normal. Pero si nosotros ya lo observamos
al microscopio y lo miramos así, esto sí ya es anormal, o sea, ya podemos ir pensando de que hay una disfunción hepática como tal. Esto pues se termina complementando con otros estudios para nosotros llegar a eso, a ese diagnóstico. No podemos decir de una ni de primas a primeras, ay, mi hígado ya no está funcionando correctamente, no, o sea, lo que se pretende es de que ustedes vayan amarrando todos estos posibles cambios de que puedan haber y de poder decir, ah, bueno, necesito realizar exámenes de enzimas hepáticas para poder decir de que sí podamos tener una disfunción hepática para que haya mucha filtración de bilirrubina a la orina como tal. Este, y pues ya para terminar, les comparto la ficha que se está trabajando en el hospital. Yo creo que ya la mayoría de ustedes ya está familiarizada con esta ficha porque es la que hemos utilizado en fisio cuando ustedes hacen las órdenes para pedir una hematología. Entonces el día de mañana la vamos a volver a trabajar solo para que ustedes igual ya se vayan familiarizando más y cómo solicitar muestras como tal, entonces sus pruebas. Entonces, yo mañana estas hojas yo se las voy a tener impresas, ustedes no tienen que llevar esto más que los materiales que se piden en la web. Entonces, para que mañana solo lleguemos a trabajar, esta es la hoja que sí me van a identificar con su nombre y número de carnet. Si llevan los dos cursos, pues marcan con una X las dos casillas y si llevan solo uno, pues solo uno, ¿verdad? Fecha, vamos a poner la fecha de mañana. El número de ficha clínica, esta no la llenamos nosotros, la llena el hospital porque ellos son los que llevan estos registros. El número de informe también no lo vamos a poner nosotros porque lo pone el hospital. El número de recibo, sí lo ponemos nosotros porque antes de poder nosotros generar la orden, tenemos que hacer el pago de mi prueba diagnóstica, ¿verdad? Entonces, aquí si ustedes quieren, se pueden inventar mañana cualquier número que tenga 6 dígitos. Y el monto de laboratorio, pues aquí están lo que cuestan las pruebas. Entonces, el examen completo vale 30 quetzales. Entonces, marcan con una X acá y también para que se familiaricen, vamos a pedir una prueba de Exton. Entonces, 30 más 40 son 70 quetzales. Y hago la aclaración, no es que tengan que llevar 70 quetzales para realizar el urianálisis, o sea, eso no lo vamos a hacer, solo es con fines demostrativos para que ustedes se vayan familiarizando con esto. Aquí también hay un apartado para que ustedes puedan determinar cómo obtuvieron la muestra. Entonces, en el caso de ustedes, pues solo van a trabajar si lo obtuvieron a chorro medio o si lo obtuvieron directamente del suelo. Entonces, aquí ponen el monto total, que serían 70 quetzales. Ponen el nombre del paciente, la especie, raza, sexo, la edad, el correo electrónico. No pretendo que me pongan el suyo ahorita porque esto solo es con fines prácticos, pero cuando ustedes piden la orden, sí o sí tienen que poner el de ustedes porque es donde les van a mandar también vía electrónica los resultados de su paciente. Entonces, si quieren, se pueden inventar un correo mañana, eso no importa. El nombre del propietario, pues ponen el nombre del propietario del perro. El número de teléfono, también no pretendo que me pongan su número de teléfono, sino pueden inventarse el número de teléfono. El nombre del médico veterinario, pues en el caso del laboratorio es la doctora Daniela Villatoro, la que está a cargo de, de todas las pruebas diagnósticas y del laboratorio del hospital. El nombre del estudiante en turno, pues aquí son las rotaciones que se van haciendo con sus compañeros que ya están en módulos, entonces en este caso pues pueden poner el nombre de ustedes si quieren. Y aquí área médica, pues como es práctica de curso, pues práctica de curso, ¿verdad? Y aquí trae otro apartado que es el historial clínico, que esto sí es obligatorio hacerlo. Y se los digo que obligatorio porque así nos podemos dar ciertas pautas de qué está atravesando mi paciente. Como se los dije, si va a haber un cambio de la coloración, podemos poner mi paciente está siendo tratado con tal y tal antibiótico. Y lo que ustedes pueden poner es información básica que ustedes creen que es importante saber previo a realizar un urianálisis. Entonces, esto sí queda a discreción de ustedes, sí o sí lo tienen que hacer con la información que ustedes crean que sea necesaria saber para realizar para tomar lo del diagnóstico de la muestra de orina. Entonces, eso es lo que yo había preparado teórico para ustedes.
Espero que me hayan entendido. Cualquier duda, pues me pueden preguntar. Y como se los dije, mañana todo lo que hablamos aquí lo vamos a poner en práctica mañana. Entonces, no se les olvide llevar su muestra de orina. Su muestra de orina tiene que ser orina fresca, preferible que sea orina de mañana temprano. Por la hora en que nos vamos a juntar, porque no sé si ya se dieron cuenta de lo que les posteé en Facebook, de que la hora de ingreso de ustedes es de 5 a 6 de la mañana, entonces si se les complica obtener la muestra de a esa hora, porque yo estoy consciente de que sí va a estar un poco complicado, pues me pueden llevar la orina de la noche. Entonces, eso no hay ningún problema. Entonces, no sé si tienen alguna duda, inquietud, comentario, porque si es así, pues ya terminamos. ¿Qué tan necesario es llevar la muestra así conservándola con hielos? Por ejemplo, porque si fuera tomada en la mañana, puede ser como 1 hora más o menos. Ah, bueno, si es de 1 hora no pasa nada, pero si ya, digamos, si la toman desde la noche, sí tiene que ir refrigerada, congelada, no, sino refrigerada. Porque también si la llevan muy refrigerada, se tiene que dejar 1 hora, se tendría que sacar de la refri 1 hora antes para que se vaya temperando a la temperatura ambiente y poderla trabajar. Entonces, si la sacaste 1 hora antes, la puedes llevar sin hielo, que no va a pasar nada. ¿Va? Sí, no sé si tienen otra duda. Igual yo mañana voy a estar en la entrada de la Petapa dándole ingresos a ustedes, entonces ahí nos vamos a estar viendo desde temprano. Entonces, si no tienen más dudas, pues muchas gracias por su atención y ya se pueden retirar. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Bueno.